es que en estos 20 municipios se concentran 2.156 proyectos por 11 billones de pesos. Más adelante vamos a ver qué hemos encontrado aquí y yo pues quiero que prestemos mucha atención en esta información que voy a presentar. Vamos a mirar el estado de 19.393 proyectos aprobados entre 2017 y 2024 para que los medios de comunicación pues conozcan en detalle y podamos transmitirle esto al país. De esos 19.000 proyectos, 12.106 proyectos fueron reportados en el sistema como terminados. El sistema de regalías tiene un sistema a donde se sube toda la información que se llama GESPROI. Ese sistema GESPROI es un aplicativo que nos permite a nosotros hacer el seguimiento de los proyectos aprobados en el Sistema General de Participaciones. Debo advertir entonces que en ese sistema de seguimiento a las regalías, 12.000 proyectos, 12.106 proyectos fueron reportados como terminados. ¿Sí? Más adelante vamos a demostrar qué pasó, si efectivamente terminaron o no, o si efectivamente lograron el propósito y era terminar pues con el contrato que se hizo en su momento. De esos 19.000 proyectos, 6.631 proyectos están en ejecución por valor de 37.3 billones de pesos y 656 proyectos están sin contratar por valor de 2.3 billones de pesos. Esa es la realidad hasta ese momento de los recursos. ¿Dónde están asignados y en qué momento están? Desde nuestra llegada a Planeación Nacional en el mes de marzo de 2024, iniciamos el proceso de búsqueda de esos recursos, pero de esos proyectos de regalías por valor de 68.5 billones. Y en estos 4 meses nos hemos encontrado con el siguiente resultado para que el país lo conozca, que ya el presidente había ya generado un anuncio preliminar la semana anterior a propósito de este tema de regalías. Estas son las irregularidades que encontramos en estos 12.000 proyectos reportados como terminados por valor de 28.8 billones. Esta es, diríamos nosotros, una información de proyectos que fueron reportados al sistema de regalías como terminados. Y nos encontramos con lo siguiente, que de esos 12.000 proyectos, 277 proyectos por valor de 1 billón de pesos fueron reportados como terminados y no cumplieron la totalidad de su alcance. ¿Eso qué quiere decir? Que fueron reportados en el sistema de regalías como terminados, pero nunca se terminaron. Nunca se terminaron esos proyectos. Encontramos también 58 proyectos por valor de 228.000 millones de pesos que fueron declarados también como terminados, a pesar de que las entidades territoriales decidieron no continuar con la ejecución de las obras por irregularidades técnicas, jurídicas y administrativas. ¿Eso qué quiere decir? El contratista reportaba ante el GESPROI que había terminado el proyecto y las entidades territoriales habían decidido cancelar el contrato o cancelar el proyecto porque el contratista no cumplió, y allí tenemos ya pues prácticamente perdidos cerca de 228.000 millones de pesos en solo 58 proyectos. Debo advertir que este sistema GESPROI es muy vulnerable, porque quien sube a la aplicación la información es el contratista. El contratista es el que sube esa información, inclusive el contratista tiene la posibilidad en el sistema de modificarlo mañana si quiere, de retirar lo que subió o de subir lo que se le dé la gana. Y sobre esa ruta, ese sistema es un sistema muy vulnerable y es un sistema muy débil que se presta para que los corruptos puedan hacer y deshacer con los recursos de las regalías en Colombia. 2.133 proyectos por valor de 3.5 billones no están registrados en el sistema con actas de terminación a satisfacción de la obra. En conclusión, aquí nos encontramos entonces en que estos proyectos, ¿sí?, en total cerca de 2.000
400 proyectos que se reportaron como terminados, estos proyectos nunca se terminaron y hoy en su gran mayoría se convierten en los famosos elefantes blancos o se convierten en los proyectos inconclusos que pues están generando un grave detrimento para el país. En esta, diríamos nosotros, en este cúmulo de irregularidades, ya aquí encontramos, ¿sí?, casi 5 billones de pesos prácticamente perdidos y que no aparecen en Colombia. Vamos a pasar a otro grupo de proyectos, ¿sí?, que son los proyectos en ejecución. Yo acabo de informar que en los proyectos que se reportaron como terminados, más de 2.500 proyectos no fueron terminados y por ende allí ya hay recursos posiblemente perdidos o esquilmados a los recursos de regalías por cerca de 5 billones de pesos, para que ustedes entiendan la magnitud del problema en el que estamos en este momento o la gravedad de lo que ha ocurrido con los recursos de las regalías en nuestro país. Entonces, aquí vamos a presentar un informe que tenemos de 6.631 proyectos que están en ejecución. Los que vimos ahora eran proyectos que reportaban como terminados. Hoy vamos a hablar de proyectos en ejecución. No olviden que estamos hablando de 19.323 proyectos. Entonces, de estos 6.631 proyectos que están supuestamente en ejecución, 2.094 proyectos no cumplieron con las obligaciones contractuales por valor de 12 billones de pesos. ¿Sí? Entonces, el presidente informó la semana pasada que los recursos que se habían perdido eran por valor de 9.1 billones. Nosotros hicimos el ajuste este fin de semana y los recursos que efectivamente hoy están prácticamente perdidos, el valor llega a los 12 billones de pesos. 12 billones de pesos que debieron transformar los territorios en Colombia. 12 billones de pesos que debieron llegar a resolver los problemas de agua potable, de saneamiento básico. 12 billones de pesos que debieron llegar a construir escuelas, puestos de salud, que debieron llegar a conectar los territorios en vías, recursos que debieron llegar para la paz en los municipios PEDEC, pues esos recursos hay, ¿cierto? Según el informe que tenemos de nuestro equipo de regalías, prácticamente se perdieron 12 billones de pesos en nuestro sistema de regalías. Encontramos también que de esos 6.631 proyectos, 1.400 proyectos presentan plazo de ejecución vencidos por 9 billones de pesos. Esta es la sumatoria de los 12 billones. 301 proyectos presentan todos los contratos suspendidos por valor de 1 billón de pesos y 296 proyectos presentan todos los contratos suspendidos y los plazos de ejecución vencidos por valor de 2 billones de pesos. ¿Sí? Allí está la descripción y el cúmulo de proyectos de acuerdo, diríamos nosotros, a su realidad contractual, y eso nos da la sumatoria de 12 billones de pesos en solo 6.631 proyectos en ejecución. No olviden que son 19.323 proyectos. ¿Eso qué quiere decir? Que este porcentaje podríamos estar llegando solo el 14% de los proyectos que en este momento el sistema de regalías, pero especialmente los órganos de control, se le están haciendo los seguimientos. A nuestra llegada a planeación hace 4 meses, nosotros hemos adelantado más de 845 visitas en territorio para poder confirmar este informe que les acabo de presentar. Todos nuestros equipos de regalías en las regiones visitaron los territorios y visitaron los proyectos y encontramos probados, ¿sí?, que acompañan esta denuncia, que acompañan esta información que entregamos hoy a los órganos de control, 158 proyectos que les denominamos críticos por 1.66 billones que nos permiten confirmar, ¿sí?, la información que presentamos en la gráfica anterior. ¿Y qué encontramos? Deficiencia en los sistemas, en el sistema general de regalías para la contratación, porque se contrata con contratistas no idóneos. Imaginen ustedes 138.000 contratistas
manejando 68 billones de pesos de las regalías, pues ¿qué puede pasar con esos recursos? Lo que está ocurriendo efectivamente con los recursos de las regalías, allí tenemos que reformar y tenemos que ir directamente a resolver esta situación que está ocurriendo hoy de la forma como se asignan los recursos de regalías por parte de los encargados de asignar estos recursos. Hay una ausencia de la clarificación de los predios donde se realizan las obras de regalías, deficiencia de estudios y diseños. Generalmente estos proyectos no tienen estudios ni diseños, por eso los proyectos se siniestran de manera permanente, ausencia de pólizas y patrimonio para este tipo de contratos o para el manejo de recursos. Esos patrimonios autónomos, pues en su gran mayoría están cooptados por carteles y por clanes. Esa información se trasladó ya a la Fiscalía General de la Nación. Pérdida de recursos por el mal manejo de los anticipos, que ahí es donde se presenta el mayor problema. Y pues ahí tenemos toda una serie de, diríamos nosotros, de irregularidades y de falencias que tiene el sistema de regalías que permite pues que se den estos casos concretos. Vamos a presentar rápidamente unos casos tipo, ¿sí? Vuelvo y reitero, la mayoría de estos casos, y no todos, ya están en los órganos de control. Nosotros, cada que hacíamos una visita los fines de semana, esas visitas se entregaban a los órganos de control y en esa ruta entonces vamos a mostrar algunos proyectos de los más críticos que encontramos, que es un muestreo pues de todo lo que está pasando en el sistema. Entonces vamos a mirar este proyecto del mejoramiento de la vía que conduce la vía principal, la ruta 65, vereda Chafurray, a la vereda de Tierra Grata, esto en el departamento del Meta. Estos son recursos de La Paz, recursos de OCAD Paz. Este proyecto tiene un valor de 48.950 millones de pesos. Y nos encontramos en este proyecto, en las alertas, que todos los contratos están suspendidos, ¿sí? Y lo que estamos hablando es la ejecución de una vía por cerca de 11 kilómetros, y aquí detectamos entonces que al contratista se le entregó un anticipo, ¿sí?, muy alto, por valor. A ver, este contrato tendría que estar terminado el 30 de marzo del año 2024, y esta es la realidad pues de ese contrato, que a 30 de marzo de 2024 ya estamos en el mes de agosto entrando a septiembre, y este proyecto pues prácticamente pues no se hizo. Allí nos encontramos con algo. Al GESPROI reportan que está en un avance físico del 61%, los 11 kilómetros, pero la realidad es esta. Realmente no hay ningún avance físico, y lo grave de esto es que ya tiene un avance financiero del 66% de esos 48.000 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que a ese contratista o a ese ejecutor ya se le entregaron más de 30.000 millones de pesos, y ese es el estado de la obra, ¿sí? Ese es un ejemplo pues que nosotros queríamos traer. Aquí tenemos otro caso de una vía, el mejoramiento de la doble calzada en la vía de acceso en la intercomunicación de los municipios del norte de Caquetá a la ciudad de Florencia, en el departamento del Caquetá. Aquí nos encontramos con la misma situación. Esta obra y este proyecto tiene todos los contratos suspendidos. ¿Eso qué quiere decir? Que esta obra está paralizada. Miren ustedes los avances de la obra, pues prácticamente lo que han hecho es ahí absolutamente nada, y nos encontramos que en esta obra, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que lo que reporta el contratista o lo que reporta el ejecutor es que hay un avance físico del 44%, y lo que encontramos nosotros es que el avance no supera el 20%, pero a ese contratista de esos 36.000 millones se le entregó ya el 66%, ¿cierto?, del valor de ese contrato. O sea, ese contrato difícilmente, o esa obra difícilmente la van a terminar, y allí prácticamente pues tenemos uno de los casos pues más graves que tenemos, porque finalmente pues nosotros tenemos unas consideraciones. La entidad ejecutora es el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, ¿sí?, del Departamento del Valle del Cauca. El anterior ejecutor pues que nosotros teníamos es el Departamento del Meta, la entidad territorial. Aquí tenemos otro ejemplo. Esto es en el departamento del Valle del Cauca. Aquí se contrató o se asignó nuestros recursos de regalías
para el mantenimiento de la estabilización bifase y protección superficial de las vías rurales del departamento del Valle del Cauca. En GESPROI, ellos reportan que la ejecución del contrato por valor de 15.000 millones, que posteriormente tuvo una adición a 16.657, va en un avance del 98%, y allí ustedes pueden mostrar las imágenes que se recaudan en el terreno de que efectivamente aquí, pues prácticamente lo que se invirtió aquí fue prácticamente nada, porque esos 16 kilómetros en los tramos que establece en los municipios o en la zona rural, pues prácticamente esos recursos se perdieron, porque pues esas obras, miren ustedes el estado en el que está, y son obras pues que aparentemente terminaron hace 2 años o tenían que haber terminado hace 2 años, y obviamente pues esos recursos pues allí pues prácticamente están pues desaparecidos. Entonces allí estamos hablando de un contrato que inició con 15.000 millones y tuvo posteriormente una adición de 16.000 millones. Aquí nos encontramos también con la construcción de un centro de salud en el departamento del Casanare, en el centro de salud del departamento de Casanare, en el municipio de La Trinidad, esto es OCAD departamental. Allí pues quedaron de construir ese puesto de salud. La imagen inferior es donde se iba a construir el centro de salud, y esta es una foto una imagen de hace aproximadamente un mes, y pues ahí no hay ningún tipo, no hay ningún tipo de obra, no se está haciendo absolutamente nada. Lo que informa en el avance físico es que va en el 1.7, pero ya se transfirieron o ya se dispusieron recursos del 49.8%, o sea, cerca de 9.000 millones de pesos, y ese es el estado de la obra. Ese proyecto tendría que estar terminado en el mes de septiembre del año 2023, ya llevamos 1 año, y ese proyecto pues prácticamente ya pues fue pues incumplido, y pues es como la generalidad de lo que se presenta. En el departamento del Cauca, el Hospital de Santander de Quilichao, este proyecto arrancó desde el año 2016, imaginen ustedes. El valor total del proyecto ya inició por un valor en el Sistema General de Regalías de 12.000 millones de pesos, y con recursos de las mismas entidades territoriales debe llegar a 53.000 millones. Este proyecto tiene todos los contratos suspendidos hace 1 año, prácticamente ya es un elefante blanco, y allí hay recursos comprometidos por cerca de 12.000 millones de pesos, lo cual pues es una situación pues muy grave también que nosotros queremos plantear. En el municipio de Yondó se presenta una situación similar en el departamento de Antioquia, recursos por valor de 9.000 millones de pesos del Sistema General de Regalías. Ese proyecto ni siquiera ha iniciado, y ya pues se giraron recursos por cerca del 90%, ¿cierto?, para este proyecto, y este proyecto no ha iniciado. Este proyecto tendría que haber estado terminado en el año 2023, en agosto del año 2023, el 16 de agosto del año 2023, y tampoco está. O sea, en fin, aquí tenemos un sinnúmero, ¿cierto?, de casos, ¿sí?, y de hechos que prueban lo que acabo de informarle al país, que han utilizado los recursos de las regalías para ser saqueados. Y justamente es lo que nosotros queremos hoy advertir. Vamos presentando uno a uno, pero esto no solamente fue en el departamento del Meta, esto no solamente fue en el departamento del Valle, esto no fue solamente en el departamento del Casanare, sí, esto ocurrió en toda Colombia. O sea, hoy el gran reto, miren por ejemplo esta vía en la subregión Pacífico, en el departamento de Nariño, el año de aprobación es 2008, se adelantó casi que el 50% de los recursos de esta vía tenía que estar terminada en el año 2019, y miren ustedes el estado de esta vía en el departamento de Nariño. Sí, aquí prácticamente se perdieron cerca de 5.000 millones de pesos, a valor presente pues sería mucho más, y este es un proyecto que nosotros podríamos decirlo pues que no se hizo, no se ejecutó. Aquí tenemos otros casos, más en el departamento de Casanare, ¿sí?, vencidos ya por más de 90 días, sigamos, la construcción de puentes vehiculares y vías terciarias en el departamento de Nariño. Tenemos también en Puerto Gaitán. En Puerto Gaitán, acuerden ustedes que tenemos 113 proyectos por 1.1 billones,
y en las visitas que hemos estado haciendo nos encontramos que la gran mayoría o un número importante de esos proyectos no se ejecutaron. Entonces, lo que quiero significar ya pues para, sigamos presentando los otros proyectos. Aquí hay un proyecto de vivienda que da tristeza y da dolor en el departamento del Cesar, específicamente en el municipio de La Jagua de Ibirico. La entidad ejecutora es el municipio de La Jagua de Ibirico de recursos de OCAD Paz del año 2021. El valor de este proyecto es 6.800 millones de pesos. Dicen que el avance físico es el 74%, y miren el estado ustedes de esto, lo que le llaman viviendas, pero ya se les entregó el 80% de los recursos, o sea, más de 4.000 millones de pesos, y este es el estado físico de esos proyectos en completo estado de abandono. Este proyecto tenía que haber terminado en febrero 28 del año 2022, y miren pues la situación y el estado de abandono que presenta. En Sabana de Torres, ¿sí? En Sabana de Torres, recursos de OCAD Paz. Sabana de Torres es un municipio muy particular. Allá encontramos no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro proyectos prácticamente siniestrados, ¿sí? Proyectos incumplidos. Sabana de Torres, no sé si les recuerda algo, ¿sí? Sabana de Torres es un municipio en su época, el alcalde era el señor Pinilla, ¿sí? Y allí tenemos pues varios proyectos que a nuestro juicio son proyectos ya incumplidos y proyectos donde prácticamente los recursos se perdieron. Recursos de construcción de redes eléctricas. Nosotros cogimos algunos casos tipo, que en general estos recursos pues ya pues prácticamente no están. Recursos en La Guajira, miremos los casos de La Guajira. Tenemos varios casos reportados en La Guajira de proyectos que llegaron los recursos a La Guajira, pero fueron proyectos que nunca se terminaron, nunca se desarrollaron, como este proyecto para la construcción de pozos profundos para las comunidades indígenas en el municipio de Uribia, por valor de 8.900 millones de pesos. No cuenta con permiso para la explotación vigente, hay retrasos injustificados, no se ha previsto un esquema de operación y sostenibilidad del proyecto, lo que quiere decir pues que este proyecto también está en grandes dificultades. En Puerto Gaitán hicieron esta terminal de transporte, pero esa terminal de transporte no tiene permiso del Ministerio de Transporte para operar, así que pues hicieron la obra, pero ese es un elefante blanco porque la alerta que me presentan es que falta de permiso del Ministerio del Transporte para la operación del terminal, lo cual pues debió haberse tenido con anticipación, pues para poderse incursionar en un proyecto de estas características, pues lo que tenían que hacer era pues por lo menos tener los permisos, y ese pues es una obra que pues tenía que estar terminada en el año, a ver qué año tenemos aquí. En el año 2000, se inició en el año 2019 y tenía que estar terminada en el año 2024, específicamente en el mes de julio. Vuelvo y reitero, la obra está terminada, pero no tiene permiso del Ministerio del Transporte. Entonces, aquí también tenemos la reposición de la planta de tratamiento de aguas residuales de Albania Guajira. Es un proyecto también que tiene grandes alertas, es un proyecto por el cual el GESPRO ya presenta un avance físico del 100%, un avance financiero del 77.6%, pero en la alerta que me presentan es que esta PETAR nunca funcionó y no tiene posibilidades de estar en funcionamiento. Aquí hay también otros temas de sistemas solares fotovoltaicos en 21 instituciones educativas en el Valle del Cauca. El valor de proyecto 8.700 millones, debió haber terminado el 30 de abril de 2023. Ya se les entregó el 90% de los 8.700 millones y la verdad es que prácticamente este proyecto nunca inició y hoy no está prestando ningún tipo de servicio ni prestando ningún tipo de beneficio a la ciudadanía, pues como debería esperarse. O sea, estos equipos y estos, diríamos nosotros, esta infraestructura se instaló hace aproximadamente 2 años y no tiene ningún tipo de funcionamiento. Esto en el departamento del Valle del Cauca. Este proyecto, el ejecutor es la Fundación Universidad del Valle. Lo mismo ocurre también en el municipio de Cerrito, Valle del Cauca, con las redes de alcantarillado del municipio de Cerrito en el Valle del Cauca. Este proyecto ya ha suspendido más de 6 meses. Aquí la inversión está por valor de 7.167 millones de pesos y miren el estado pues del proyecto. Lo mismo, por acá hay otro proyecto también en Sabana de Torres.
en donde en la visita se pudo evidenciar que la construcción de la institución educativa del Tagüí Sede Rural Payoa no se ejecutó, o sea, no se hizo absolutamente nada que era el mejoramiento de esa infraestructura. Entonces podría quedarme aquí enunciándole la cantidad de proyectos que pues, se planearon, se dirigieron los recursos a las entidades ejecutoras, pero esos recursos o se ejecutaron mal o no se ejecutaron, y de ahí pues es que estamos presentando estos ejemplos y estos casos tipo. Aquí entonces, para terminar ya esta información al país, pues debemos reafirmar que inicialmente de la investigación que hemos hecho, al 13 y al 15% de los 19.323 proyectos, encontramos que prácticamente se han perdido 12 billones de pesos de los recursos de las regalías que deben haberse dirigido, vuelvo y reitero, en la transformación de los territorios. Falta aún por seguir desarrollando las visitas, pero aquí, en este momento, diríamos nosotros, del análisis, es donde los órganos de control, la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría deben intervenir. La solicitud que hago desde el Departamento Nacional de Planeación, tanto a la Fiscalía General de la Nación especialmente, es que constituyan un equipo especial de fiscales, robusto, un equipo especial de fiscales para que pueda atender esta tragedia que hoy está viviendo el país con la malversación de los recursos de las regalías que deberían de estar al servicio de los niños, de los jóvenes, de los abuelos, que deben estar al servicio de las comunidades étnicas, que deben estar al servicio de las poblaciones más pobres de Colombia. Con 68 billones pudimos haber construido más de 12 acueductos y plantas de tratamiento de aguas residuales en el país. Hubiéramos podido resolver los problemas de agua potable de La Guajira, del Chocó, de Tumaco, de Buenaventura. Con estos recursos pudimos haber resuelto el problema estructural que tiene toda la infraestructura educativa en nuestro país. Con estos recursos pudimos haber resuelto toda la tragedia que vive nuestro pueblo en materia de salud. Recursos de la salud, por cierto, bien escasos, pero la gran mayoría de estos recursos, hasta la investigación que hemos hecho hoy, al 14 o 15% de los 19.323 proyectos, arroja que muchos de estos recursos se perdieron. Muchos de estos recursos se los robaron. Aún nos falta por avanzar, pero aquí yo vuelvo y reitero, el país requiere que nuestros órganos de control actúen. Hace un mes suscribimos un convenio de entendimiento o un acuerdo de colaboración armónica entre la Contraloría General, la Procuraduría y el Departamento Nacional de Planeación, a efecto de concurrir con los mayores esfuerzos para lograr detener esta tragedia que carcome a nuestro país. Y estamos próximos también a firmar un convenio de entendimiento también y un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación para que ellos concurran de manera inmediata a iniciar todas las acciones penales a las que haya lugar. Nosotros consideramos que esta situación es especialmente grave, ¿sí? Y especialmente grave porque los órganos de control que han estado desde 2017, ¿qué papel han jugado en el seguimiento de estos recursos a las regalías? Sí, y es una pregunta que nos hacemos como ciudadanos y como pueblo colombiano. Y yo aspiro que este informe o este primer informe que hemos entregado el día de hoy, pues prenda todas las alertas. Y para ello también estamos tomando una serie de medidas. Hoy estamos firmando con la Federación de Juntas de Acción Comunal del país un acuerdo también y un convenio
para que en el ejercicio legal que ejercen las juntas de acción comunal en toda Colombia le hagan veeduría y seguimiento a los proyectos, pero especialmente a los recursos de las regalías, y vamos a disponer de aplicativos especiales para que las juntas de acción comunal, pero también la ciudadanía en general, pueda denunciar y pueda presentar pues todas las quejas, los reclamos, pero también las pruebas, de tal forma que en los territorios, en las comunidades donde se estén adelantando estos proyectos o donde se vayan a adelantar, las comunidades mismas puedan reportar al sistema o a los sistemas de información que deben de estar conectados con la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y Planeación Nacional en nuestro sistema de regalías, para poder hacerle una verdadera vigilancia y control al sistema de regalías. Hoy, la vigilancia y el control al sistema de regalías en Colombia es prácticamente nulo, y ha sido prácticamente nulo. Aspiramos que los órganos de control tomen todas las acciones pertinentes que se tienen que tomar. 12 billones de pesos, lo que necesitamos para la ley de financiamiento en el país. 12 billones de pesos que nos resolverían muchas crisis que hoy vive nuestro pueblo. Hoy están en manos muchos de esos recursos de criminales. Y el llamado hoy es a insistir y a perseverar en la protección y en el cuidado de los recursos públicos en nuestro país. Y por eso convocamos a la ciudadanía para que nos ayude también a cuidar esos recursos públicos. En ese sentido, estoy radicando en este momento, aquí están los señores delegados de la señora Fiscal General de la Nación. Inicialmente les vamos a entregar pues las denuncias de todos los soportes que hemos presentado, de los casos que tenemos probados, de los casos que están siendo reportados también al GESPROI, y este informe, pues naturalmente, o esta denuncia que entregamos hoy a la Fiscalía General de la Nación, será trasladada también a la Procuraduría General y será trasladada también a la Contraloría. Muchísimas gracias.